Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan claro? ¿Aló, me escuchan? Vamos a dar un tiempo para que sus compañeros se conecten. ¿Me podrían confirmar si todos están escuchando? Ingeniero, Bueno, jóvenes, haciendo un repaso de lo que vimos ayer, vimos que la estática en la parte de la física que estudiaba los cuerpos en reposo. Que un sistema puede estar en equilibrio estático o también en equilibrio dinámico. Para que esté en un equilibrio estático, la velocidad del cuerpo tiene que ser igual a cero. Utilizando la primera ley de Newton, puedo decir que para que un cuerpo esté estático, todas las fuerzas tienen que ser igual a cero, ¿no? Todas las fuerzas en todas las direcciones. Y la tercera ley de Newton nos decía que a toda acción existe una reacción. Para que un cuerpo esté estáticamente estable, los tres grados de libertad tienen que ser nulos. ¿Qué más vimos? Vimos el tema también de las máquinas simples, que yo puedo utilizar elementos simples para multiplicar mi fuerza, ¿no? Entre ellas estaba la polea, la palanca, el juego de poleas se llama parejo, y hay de tres formas: potencial, aparente, diferencial y factorial. Hay tres clases de palancas. La primera clase es cuando yo tengo una fuerza en un extremo y la reacción está en el otro extremo. El punto de apoyo se encuentra en un punto medio de la palanca. La segunda clase nos dice que en uno de los extremos yo tengo el punto de aplicación o el pivote. La fuerza la estoy ejerciendo en el otro extremo y
resultante, ¿no? La reacción la tengo en el centro. Y la última es que en uno de los extremos de la palanca está el punto de apoyo. La fuerza que estoy aplicando se encuentra en medio, ¿no? En la mitad de la longitud de la palanca. En medio o entre el punto de reacción y el apoyo. Entonces, ya viendo todo esto, vamos a avanzar con nuestro banco de preguntas. Y nos dice, la segunda ley de Newton establece que, y dijimos cuál era esta, la 82. La C. La suma de las... Dijimos que era la C, ¿no? La masa por aceleración. Para que no se olviden, en estática, vamos a ver primera ley y la tercera ley. Que era la sumatoria de las fuerzas igual a cero. Y a toda acción existe una reacción, ¿no? En lo que va a ser cinemática, dinámica, vamos a ver la segunda ley, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas no tiene que dar la masa o la aceleración del sistema. Ya. Dice una barra homogénea de 800, de peso 800 libras fuerza, sujeta en ambos extremos por dos cuerdas perpendiculares a la barra en equilibrio. La reacción de cada una de las cuerdas es... ¿no? Ninguno. 400. Ninguno. Entonces, Ninguna, Ninguno. ayer lo hicimos. Dijimos que era, si esta era mi barra, yo tenía dos cuerdas perpendiculares, ¿no? Como era homogénea, yo puedo decir que el centro de masa está aplicando todo el peso. Y el peso que era la masa por la gravedad. Entonces, este peso era igual a 800 libras fuerza. Como estas dos cuerdas son iguales, T1 y T2, yo puedo decir que T1 era igual a T2. Hago una sumatoria de fuerzas donde digo que la sumatoria de las fuerzas tiene que dar igual a cero. Entonces 0 va a ser igual a ¿qué? Al peso, dijimos que hacia abajo va a ser positivo, hacia arriba negativo. Menos T1, menos T2. 0 va a ser igual a el peso, T1, menos T1, 0, el peso va a ser igual a menos 2 veces T1. Despejo T1 va a ser el peso sobre 2, ¿no? En este caso, 400 libras fuerza. Así de sencillo era su ¿Que el T2 se ejercicio. volvió T1? Sí, el T2 se vuelve T1, porque está diciendo que en ambos extremos está colocando dos cuerdas perpendiculares. Después nos dice que esta barra es homogénea. Dijimos que cuando era homogénea era que en toda la barra tenía la misma cantidad de masa, ¿no? Si yo cortaba un pedacito de este lado, iba a pesar en kilogramos tanto o en libras un valor, y si yo cortaba en este otro pedazo del mismo tamaño, tendría que pesarme lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar que toda esta barra, el punto donde se concentra la mayor cantidad de masa es en el centro. Si fuera una barra de esta forma, yo tengo un extremo aquí, T1, y este es T2,
nos pidieran encontrar, nos dicen que todo este bloque pesa 800 libras. Fuerza. ¿Cómo encontrarían T1 y T2? ¿Ve que cambia un poco? ¿Cómo encontrarían T1 y T2? ¿Cuál es la tensión 1 y cuál es la tensión 2? ¿Se acuerdan que hicimos el tema del centro de masa, ¿no es? Centro de Sí. gravedad. El centro de gravedad de un triángulo voy a agarrar de un extremo al opuesto a la mitad. De un extremo al opuesto a la mitad y del otro extremo al opuesto a la mitad. Este es su centro de masa. Entonces aquí yo puedo decir que está aplicando los 800 libras fuerza. En un triángulo, esto, y a esta longitud le pongo L, ¿no? Y a esto El audio, por favor. pongo H, ¿no? Yo puedo decir que, perdón, esto es H, yo puedo decir que el centro de masa está a 1/3 de L, ¿no? En esta dirección. Aquí está. Entonces yo puedo decir que en vez de encontrar las tensiones no van a ser en este caso iguales, sino que ya me toca encontrar con esto. Ahora, ¿cómo lo voy a encontrar con esta diferencia? Voy a borrar un poquito para tener espacio y hacer ese ejercicio. Tengo... esta- ¿no? Entonces, T1, T2. Yo voy a decir aquí está mi peso. Esta longitud lo voy a poner como 10 metros. El peso va a ser 80 kilogramos, ¿no? El peso de esta figura. Entonces yo le digo, 80 kilogramos fuerza. Yo puedo decir que las sumatorias de las fuerzas en X, ¿cuáles van a ser las fuerzas en X? Si pongo X y Y, en X tiene que dar igual a 0. Este peso solo me está generando hacia la dirección de Y, entonces aquí se queda. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y tienen que dar igual a 0. ¿Y cuáles van a ser las fuerzas en Y? 0 van a ser igual a el peso menos la tensión 2 menos la tensión 1. Si yo despejo, puedo decir que T1 más T2 es igual al peso. Ahora yo tengo dos variables y tengo una fórmula. Tengo que encontrar otra fórmula para poder despejar estas dos variables. ¿Cuál era mi otra condición de equilibrio? Que las sumatorias de los momentos tienen que dar igual a 0. Entonces, yo digo que los momentos, esto va a ser A, esto vamos a ponerle como B, los momentos
con respecto a, dijimos que para un triángulo, el centro de gravedad va a ser 2/3 de L y este es 1/3 de L. Dos tercios de H y este es 1/3 de H. Entonces yo digo, los momentos con respecto a A tienen que darme igual a cero. Cero, el momento el T2 crea momento en A, no crea momento, porque la fuerza que yo estoy aplicando está en la misma dirección. Ya, ahora el peso, como vimos positivo hacia abajo, va en sentido del reloj. Esto es el momento. Ahora lo voy a multiplicar por la distancia que está aplicando esta fuerza. En este caso, 2/3 de L. Ahora la tensión 1 está aplicando para el otro sentido. 1, mejor dicho, menos T1 por L. Yo despejo de acá, puedo decir que T1 es igual a 2/3 pi por L sobre L. ¿No? Yo puedo simplificar, simplificar. Me quedarían T1 igual a 2/3 del peso. ¿El peso cuánto era? 80 kilogramos por 2 son 160 dividido entre 3. Esto sería 53.3 kilogramos fuerza. Entonces ya tengo la tensión 1. Ahora me falta la tensión 2. Lo reemplazo acá. La tensión 2, ¿qué va a ser? Va a ser el peso menos la tensión 1. 80 menos 53.3. Aquí sería 26.7 kilogramos fuerza. Entonces, a eso, cuando se refiere en barras homogéneas, cuerpos homogéneos, que la distribución de su peso, yo lo voy a encontrar en el centro de la barra. Lo puedo representar como si fuera un punto, todo el peso fuera una carga puntual, ¿no? Si estuviera concentrado en este punto. Si tuviéramos una barra de diferente forma, igual podríamos hacerlo como si su carga puntual esté en el centro de gravedad. ¿Está claro, jóvenes? ¿Me entendieron? No. Sí, sí, no. ¿No entendieron? No. Yo puedo decir, tengo una barra, un pedazo de madera, cualquier cuerpo sólido que sea homogéneo, y todas sus dimensiones son iguales, ¿no? Toda esta barra es como si estuviera aplicando fuerzas, todo en este sentido. ¿Qué ocurre si mi barra no fuera homogénea? Si mi barra fuera
de esta forma. Aquí yo voy a tener cargas muy pequeñas. En este punto voy a tener una carga muy grande. Y en este otro punto una carga de igual, ¿no? Son cargas de diferentes magnitudes. Como digo, si yo lo divido esto en pedacitos, van a ser cargas de diferentes magnitudes. Mientras que en este caso es una carga que se reparte en todo el cuerpo de forma igual. ¿Cómo puedo representar todo el peso de esta barra? En el centro de masa, en el centro de gravedad, ¿no? En este caso tendría que ser en el centro de la barra, por acá. Puedo hacerlo como una carga puntual. ¿Usted ha agarrado alguna vez un palo de escoba, un listón? ¿Qué pasa si yo lo agarro el listón de este extremo? ¿Qué van a sentir un peso hacia acá, no? Este listón va a tender a girarse hacia abajo. Si yo lo agarro cada vez más cerca a mí, al centro del listón, lo voy a sentir más liviano. Eso es lo que está haciendo con este tema. Está convirtiendo este peso, lo está concentrando en el centro de gravedad para hacer un cálculo más fácil. Entonces, cuando le digan que es homogénea, yo puedo tener una barra demasiado larga donde van a aplicar diferentes fuerzas. Aquí está mi punto de apoyo. ¿Ah? Y este es mi otro punto de apoyo. ¿Ve? Esta barra va a tener el peso mismo de la barra concentrado en el centro. El peso de la barra, y todo esto era L. Entonces esto va a ser L medios. Si ya no es uniforme, hay que saber dónde se encuentra el centro de gravedad de su cuerpo para poder colocarlo con una carga puntual. Ahora sí lo entendieron. Sí, no, siguen con la misma. Ahora, Clarísimo. Sí. ahora, según lo que he visto, sus exámenes habla todo sobre carga puntual, digamos, ¿no? No habla tanto de cargas desiguales. O sea, si habla de un cuerpo, un puente, una tabla, una viga, una barra, siempre dice que es homogéneo. Entonces, continuemos. Si está claro hasta ahí, continuemos. Dice la barra, una barra homogénea de peso de 1000 libras fuerza, sujeta en ambos extremos por dos cuerdas perpendiculares a la barra en equilibrio, ¿no? La reacción de cada una de las cuerdas vendría a ser de la misma forma. Para no hacer una barra, yo puedo simplificar mi dibujo como una recta, ¿no? Tengo una cuerda, esto va a ser el punto D, esto vamos a llamarlo T2, y este es mi punto A, y esta cuerda lo voy a llamar T1. Como es homogénea, yo me voy al centro de mi barra y lo coloco como si fuera una carga puntual. El peso va a ser igual a 1000 libras fuerza. Nos pide encontrar T1 y T2. Como este es homogéneo, las distancias son iguales, las cargas que van a recibir cada una van a ser iguales. Entonces yo puedo decir
que T1 va a ser igual a T2. Entonces, como vectores, sumo todas las fuerzas en función de Y, tienen que dar igual a 0. Entonces, 0 va a ser igual al peso menos T1 menos T2. 0 va a ser igual a peso menos la tensión 1 menos, como T1 era igual a T2, T1. 0 igual al peso menos 2 veces T1. Ahora yo voy a cambiar, ¿no? Voy a reemplazar al otro lado. Puedo decir que menos P es igual a menos 2T1. Todo esto lo puedo multiplicar por menos 1. Me queda P igual a 2T1. Y puedo decir que T1, lo vamos a mantener, P sobre 2 es igual a T1. Entonces, esto sería 500 libras fuerza es igual a T1. Si T1 era igual a T2, 500 libras fuerzas es igual a T2. En este caso, La C. sería la C. Continuemos, dice, la estática es la parte de la física mecánica que estudia a los cuerpos con aceleración constante, a todos los cuerpos en equilibrio, a los cuerpos que se mueven con velocidad variable, a los cuerpos que están estáticos, ninguna de las anteriores. B. No, con el A los equilibrio. cuerpos que están A en los cuerpos que están estáticos. Equilibrio. Que están estáticos, ¿no? Dijimos que puede haber equilibrio estático como equilibrio dinámico. Entonces, en este caso, es todos los cuerpos que están estáticos, que la velocidad va a ser igual a 0. Si tiene velocidad igual a 0, la aceleración, ¿cuánto es? 0 igual. Un aparejo potencial está en función del número de poleas fijas, palancas, poleas móviles, fulcros, ninguno. Poleas móviles. Poleas móviles. Dijimos que un aparejo era un conjunto de poleas. Para que sea aparejo potencial, es una polea fija y las otras son móviles, ¿no? Aquí yo cargo mi peso. Para que sea un aparejo factorial, todas estas son fijas y el mismo número, ¿no? Esto lo vamos a poner, viene así. Esto es factorial. Y la diferencial es cuando yo tengo una polea de esta forma, ¿no? Esto viene así y esto viene así. Y esto era diferencial. Los aparejos potenciales, una fija, varias móviles. El factorial, el mismo cantidad de fijas, son el mismo cantidad de poleas móviles. El diferencial, tengo una polea de mayor diámetro y concéntrica y una de menor diámetro. La fuerza es una magnitud, dijimos que era vectorial, entonces ninguna.
Ah, nos saltamos una. Las palancas son consideradas como máquinas complejas, máquinas compuestas, máquinas combinadas, máquinas simples o ninguna. Máquina simple. Máquina simple. Máquinas simples. Dice, cuando el cuerpo se encuentra en reposo, se considera como equilibrio estático, equilibrio estático. Ah, Ahora continuemos. Dice, se tiene un aparejo potencial en donde se aplica una fuerza de 7.5 newton para levantar un cuerpo de 60 newton. Determinar el número de poleas móviles. Dijimos que potencial era cuando yo tenía una polea fija yo podía tener, esto vamos a poner aquí, el cuerpo, yo podía tener una polea móvil, vamos a ponerlo así, ¿no? Esta es una polea móvil, esto va a ser T, esto va a ser T, esto para arriba, ¿no? Entonces, este era un aparejo potencial. Yo podía sacar el aparejo potencial, la fórmula que T era igual al peso, la tensión era igual al peso, sobre 2 veces, o sobre 2 elevado a la M. Yo tengo la tensión y tengo el peso acá. Entonces puedo despejar 2 elevado a la N, va a ser igual al peso sobre la tensión. El peso, ¿cuánto es? 60 newton. 60 newton. Y la tensión es 7.5 newton. Si yo simplifico, esto me daba, ¿cuánto es? Creo que era 8. 7.5 por 2 es 15, por 4 es 60. Entonces, esto es 8, ¿no? 2 elevado a la n era igual a 8. Entonces, n dijimos que era igual a 3. ¿No? Si queremos simplificar esto, n elevado a la 8, esto es lo mismo que decir raíz cuadrada de n, 2 elevado a la n, raíz cuadrada de n, de 8. 2 raíz cuadrada de 8. Era así que se simplificaban estos valores. Entonces la respuesta que nos daba que eran 3 poleas móviles. Dice la pregunta 91, se tiene un aparejo potencial compuesta por una polea fija y 4 poleas móviles, determinar la fuerza necesaria para levantar un cuerpo de 16 kilogramos. Bueno, si no vamos con un dibujo simple como lo hicimos, esto es T, esto es el peso. En este caso, nos pide encontrar T, ¿no? Este es la incógnita.
Yo sé que T va a ser el peso, 2 veces N. ¿N cuánto era? N es 4. Entonces, la tensión va a ser al peso sobre 2 a la 4, que es lo mismo decir 2 elevado a la 4. 16. 16. Estos son 16. El peso era igual a la masa por la gravedad. En este caso la gravedad es 10, es 16 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. El peso lo puedo decir que son 160 kilogramos fuerza. 160 kilogramos fuerza sobre 16. Donde la tensión va a ser igual a 10, ¿no? 10 kilogramos fuerza. Esa es mi tensión. En este caso, en vez de kilogramos fuerza, lo anota como newton. Es lo mismo. Son las mismas unidades. Entonces sería el inciso C. D sería. ¿B? ¿Por qué B? D porque son 10. Ah, no. No, D, yo no he resultado, la disculpe. D. La D. El inciso D, ¿no? Son 10. Eran 10, ¿no? Sí, es la D. Es la D. La D. Ya. Entonces está claro cómo van a ir haciendo sus ejercicios. Ven que no es nada complicado. Continuemos. Dice, se tiene un aparejo potencial con una polea fija y 5 poleas móviles. Determinar la fuerza necesaria para levantar 16 kilos. Como es el mismo dibujo, lo mismo que lo anterior, solo vamos a anotar la fórmula, ¿no? T igual al peso sobre 2 elevado a la n. El peso, ¿qué va a ser? La masa por la gravedad. El peso va a ser igual a los 16 kilogramos. La gravedad va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 160 newton. Son 160 newton sobre 2 a la 5, ¿no? 2 elevado a la 5. ¿Cuánto es 2 elevado a la 5? 32. 160 newton. Dividido, yo puedo decir, en vez de decir 32, puedo decir que es 16 por 2, ¿no? Sí. ¿No? ¿Para qué? Para simplificar mi cálculo. 16 por 2. 16 por 16 se van a ir. Va a ser 10 sobre 2 n. Esta tensión va a ser igual a 5 newton. El inciso B. Y así estaría resuelto su pregunta 92.
Dice, se tiene un aparejo potencial con una polea móvil y dos poleas fijas. La fuerza necesaria para levantar el cuerpo va a ser. Ahora, ¿qué ocurre con este aparejo? Este me dice que hay dos poleas fijas, ¿no? Hay esto y hay esto. Yo tengo esto. De aquí cuelga mi peso. Yo tengo aquí una tensión 1 y aquí una tensión 2. Eso es lo que me está haciendo esta pareja, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con esto? Si ustedes se dan cuenta, las dos tensiones van a estar jalando de la misma forma, ¿no? De la misma fuerza. Entonces yo puedo decir que T1 va a ser igual a la tensión 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Esto va a ser 2 veces T1 tiene que ser al peso o sobre 2 veces elevado a la N. ¿Cuánto es N? Es igual a 1. Entonces 2 veces T va a ser igual al peso sobre 2. Este 2 con este 2 se van a ir. Y la tensión 1 va a ser igual al peso, ¿no? La tensión 1, ¿cuánto era el peso? 10 kilogramos, ¿no? La tensión 1 va a ser 10 por 10, son 100 newton. Y dijimos que tensión 1 y la tensión 2 son iguales, entonces cada una es de 100 newton. No, aquí hay algo. Dos de la 2. No, aquí este 2 no va. Perdón, jóvenes, este 2 no va, este 2 que aquí no va. Cada uno es la tensión, la mitad, digamos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es como tener un cuerpo en este sentido. Ambas tensiones son iguales. Esto aquí era T1, tenía que ser igual a el peso sobre 2 veces N. Y esto quedaría en 100 newton sobre 2, donde T1 tendría que ser 50 newton, y estas dos tendrían que sumar el mismo peso. A eso se refiere. T1 igual a T2 igual a 50 newton. Ahora sí. Ustedes lo están viendo su gráfica. Esta tiene que ser igual al T2 y esto sería igual a T1 para que tengan equilibrio. Entonces estas dos tienen que ser igual a la sumatoria de esta, ¿no? Podríamos hacer que era el peso y esto es el peso y esto es T2 y T1. Así.
¿Ahora entendieron este ejercicio? Sí, no, se lo vuelvo a explicar. Jóvenes, ¿Cuál ejercicio era? es Mucho el pillo. 93. Ah, ya vale, gracias. Ya, ahora sí, vamos a explicarlo de nuevo. Hagan su gráfico para interpretar. Nos dice dos poleas fijas, una polea móvil donde está el peso. Esto es P. Yo tengo una tensión hacia este sentido. Si yo tengo que la tensión 1, ¿no? Esta hacia allá, para que esté en equilibrio, esta está tirando hacia este lado, ¿no? Este peso está tirando hacia abajo, tengo que tener una tensión 2 hacia arriba, y esta tiene que estar tirando hacia arriba, para que estén en equilibrio. Entonces yo puedo hacer esto como un juego de cuerpos estáticos, ¿no? Tengo el peso, y aquí tengo un vector que es T1, y tengo otro vector que va a ser T2. Como son dos poleas, la carga se está distribuyendo de formas iguales. T2 igual a T1. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser igual a 0. P menos T1 menos T1, donde T1 va a ser igual al peso sobre 2. T1 era igual a 50 newton, T2 igual a 50 newton. Ahora sí. Vieron juego de poleas, pero lo que hice fue hacer una suma de fuerza solo en X, solo en Y. Si lo vemos, las tensiones, podríamos decir que T igual a la presión, el peso sobre 2 veces M. ¿Cuántas poleas móviles hay? Hay una, entonces la tensión va a ser igual a 100 newton sobre 2, que es igual a 50 newton. Pero la tensión va a ser igual a T1 más T2, ¿no? Si son iguales, puedo decir que la tensión va a ser T1, 2 veces T1. Entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2, a la tensión sobre 2. Este es igual a ¿cuánto? Sí. Bueno, entonces, de esa forma, jóvenes, que se saca el cálculo para poleas, ¿no? Ese es el principio, que tienen que estar en equilibrio. Era nuestro inciso, en este caso, dijimos que eran 50, ¿no? El inciso D. Y cada tensión iba a ser de 50. Ahora, se tiene un aparejo potencial donde se aplica una fuerza de 20 newton para levantar un cuerpo de 32. Determina cuántas poleas móviles hay. Seguimos con el tema de poleas. T igual a P sobre 2 veces D. Nos pide encontrar N, entonces yo tengo 2 elevado a la N, es igual a el peso sobre la tensión.
¿Cuánto es el peso? El peso son los 32, ¿no? Los 32 kilogramos por la gravedad, que son 320 newton. La tensión, 20 newton. 2 elevado a la n. Esto se simplifica con esto y esto quedaría 16. 16. Entonces, ¿cómo que sería? N era igual a 2, pero N igual a 4, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 elevado a la N, a la 16, raíz de 2, N, N, esto es 16, un número que su raíz cuadrada de N, no 16, esto es N igual a 4. El inciso D. Si quieres lo podemos también simplificar. Listo, jóvenes, vamos con la pregunta 95. Dos fuerzas perpendiculares entre sí parten del mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 newton respectivamente. ¿Cuál será el valor de la fuerza resultante? ¿Alguien se acuerda? Esto ya lo hemos desarrollado. Esto es A así. ver, Tengo la B. Tengo una fuerza de 6 newton. Y tengo otra fuerza de 8 newton. ¿No? Dos fuerzas perpendiculares entre sí salen del mismo punto. Esto está a 90 grados. Sabiendo que ambas fuerzas son de 6 y de 8, ¿cuál será el valor de la fuerza resultante? Estas dos fuerzas tiran para este lado, ¿no? Esto es R. ¿Cuál era R? El módulo de R va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 36 más 64. R, el módulo de R va a ser 10 newton. ¿Recuerdan? Esto es, dijimos que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Esto lo puedo trabajar como vectores y esto sería su resultado. Entonces, en este caso, Ninguna. sería ninguna, ¿no? Ninguna. Dice, una bola de madera de 2 kilogramos está sujeta a dos fuerzas en la misma dirección, de 1 y 3 newton, y otra de 2 newton, en sentido contrario. La resultante para que el equilibrio es, tenemos una bola donde tiene dos fuerzas, una de 1 newton y otra es de 13 newton. Hacia el otro sentido, yo tengo 2 newton. Esta bola, para que esté en equilibrio estático, en este caso, yo tenía que decir que la sumatoria de las fuerzas en X me tienen que dar igual a 0, ¿no? Esto va a ser eso. Entonces sumo
Todo lo que va de izquierda a derecha lo voy a poner como positivo. 1 newton más 3 newton. De derecha a izquierda, negativo, menos 2 newton, menos F. Entonces yo paso de este lado. F va a ser igual a 1 newton más 3 newton menos 12 newton. F igual a 2 newton, ¿no? 1 más 3, 4, menos 2, 2. 2 newton. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Como decía, lo mismo que estar haciendo vectores. Dice, en un puente de construcción cuya masa homogénea es de 2000 kilogramos. En un puente y me dice que es homogéneo. Que va a ser homogéneo, que el centro de gravedad va a estar en el centro del puente. Y aquí yo coloco el peso. Y el peso, ¿qué va a ser? La masa por la gravedad. Peso del puente va a ser los 2000 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. El peso me da que son 20.000 newtons, ¿no? Está sujeta en ambos extremos. En ambos extremos ponemos un pilar de hormigón. Un pilar, otro pilar, ¿no? Este va a ser A y este va a ser B. ¿Y cuál será? Dice, ¿cuál es el valor de la fuerza de reacción de cada pilar? Nos está diciendo que hay este peso, entonces yo voy a tener una reacción en esta dirección, ¿no? R en A y otra reacción en esta dirección, que R en B. Voy con la sumatoria de fuerzas, me tienen que dar igual a 0. En este caso solo hay fuerzas en un eje, que sería el eje Y. Entonces yo puedo decir que toda la sumatoria de las fuerzas en Y me tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son? 0 igual al peso como positivo, menos la reacción en A, menos la reacción en B. Como esto es homogéneo, está en los extremos, yo puedo decir que A y B son iguales. La reacción de A y la reacción de B son iguales. Entonces yo puedo despejar que 0 va a ser igual al P menos 2 veces RA. RA, la reacción en A, es el peso sobre 2. ¿El peso de cuánto es? 20.000 newton sobre 2. Simplifico, me queda RA igual a 10.000 newton. Tanto RA como RB van a ser de 10.000 newton. En este caso, el inciso A. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Están viendo que sus ejercicios no están complicados. Dice el peso de un cuerpo de masa 200 kilogramos. La gravedad será igual a 200 kilogramos por 10. Son 2.000, ¿no? 2.000 newton. En este caso, ninguno.
En la física, el momento de una fuerza es el producto de la fuerza por la aceleración, el estado de un cuerpo, la tendencia que tiene un cuerpo a rotar alrededor de un punto o una recta por acción de una fuerza, la intensidad con que un cuerpo gira alrededor de su propio eje, o ninguna de las anteriores. Ah, Nos dice, el momento de una fuerza es el producto de la fuerza por la aceleración. En inciso A, nos dice que si el momento es igual a la fuerza por aceleración. ¿Esto es La C. correcto? No. El AC. Su compañero dice que la C. Dice, la tendencia que tiene un cuerpo a rotar alrededor de un punto o una recta por acción de una fuerza. Entonces, momento, no momento, nos dice que es la tendencia a rotar por por la recta, vamos a poner L por una fuerza, ¿no? Yo tengo un cuerpo, esto va a ser L, en esta aplico una fuerza, y esta tendencia a rotar es lo que yo llamo momento, que es el inciso C. ¿Alguien me podría decir qué es la intensidad con la que un cuerpo gira alrededor de su propio eje? ¿Alguien sabe qué es esto? Esto se llama inercia. No lo vamos a ver porque es un tema mucho más complicado. Ese tema se lo dejo, es el coco. Es el coco de cualquiera que estudia física. Momentos inerciales. Horrible. Ya. La unidad del momento de una fuerza es dinas, newton por metro, kilogramos por centímetro, newton o ninguna de las otras. Newton. Newton por metro. Acuérdense, el momento que va a ser, dijimos, la distancia por la fuerza. La distancia en qué magnitudes está, en longitud. Y la fuerza, ¿se acuerda cuáles eran las magnitudes de la fuerza? Libra fuerza que es igual a Newton. Esto era masa por longitud por t a la menos 12, ¿no? Estas son las magnitudes de este momento. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de longitud y estamos hablando de fuerza. La magnitud de la distancia son metros en el sistema internacional y de la fuerza en el sistema internacional es newton. O si lo ordenamos de otra forma, newton por metro. En el sistema inglés, ¿cómo sería? Libra fuerza por pie. Por pie. En el sistema sexagesimal, el momento estaría gramos fuerza por centímetro. No se olviden de sistemas de unidades, en qué magnitud el análisis dimensional,
Y el tema de magnitudes vectoriales, escalares. Dice la fuerza de un cuerpo de masa 0.4 kilogramos y la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, será A, ¿no? Dice, tenemos Ninguno. un cuerpo de masa, este cuerpo va a ejercer una fuerza. ¿De qué proporciones? De 10 por 0,4, entonces serían 4 newton, ¿no? Dijimos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, en este caso, por la gravedad, y va a ser 0,4 por 10 metros sobre segundo, esto es kilogramos. No se olviden las unidades, sería 4 newton. En este caso, ninguno. Cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en un mismo cuerpo se anulan, este enunciado corresponde a la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la ley de Hooke, ninguno. Tercera ley. Tenemos un cuerpo, Primera ley de Newton. primera ley. Si todas las fuerzas, si yo digo que todas las sumatorias de fuerzas se anulan, se vuelve cero, el enunciado es la primera ley de Newton. Un estudiante parado de masa 60 kilogramos en un punto en la Tierra en equilibrio. La acción y la reacción es, vamos a ver, dice que A hay una ver, personita parado en la Tierra. Esta Tierra genera una gravedad, ¿no? En este sentido, que va a ser G. Aquí ocurre una reacción y el cuerpo de esta persona aplica una acción. La fuerza de acción de esta persona va a ser la masa por la gravedad. En este caso son los 60 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo que la fuerza de acción va a ser 600 newton. La fuerza de reacción tiene que ser igual a la fuerza de acción, dando como resultado que son de 60 newton cada una de ellas. 60 y 60, 600 y 600, el inciso D. Si yo les dijera una persona de 80 kilos, ¿dónde está mi lápiz? Me quedó mi lápiz. Ahora sí. Tengo una persona cuya masa es de 80 kilos. 80 kilogramos, ¿no? La masa de 80 kilogramos. Encuentre la reacción. Si este tipo está en la luna, cuya gravedad es un sexto de la Tierra, ¿no? Gravedad de la luna, perdón. La gravedad de la luna es igual a un sexto de la gravedad de la Tierra.
¿Cuál sería el valor? Tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Tienen su personita y tienen que esta es la fuerza de acción y esta va a ser la fuerza de reacción. Yo tengo que la fuerza de acción va a ser los 80 kilogramos por la gravedad de la luna. La fuerza de acción va a ser los 80 kilogramos. ¿Cuánto lo hace la gravedad de la Tierra? 10 sobre 6. Estos son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguien saca cuánto es este valor? 133.33333333333. 33,3 newton, ¿no? Entonces, 133. Sí, 133 fuerza newton. Entonces la fuerza de reacción va a ser igual, ¿no? 133,33. Entonces no se olviden que la fuerza que están aplicando va a ser la masa o la gravedad, lo mismo que el peso, ¿no? Masa por la gravedad. Y esta puede ser, tiene que ser la gravedad con la que van a trabajar. En este caso pusimos que la gravedad de la Luna era un sexto de la gravedad de la Tierra. Por si le aparece un ejercicio así de que les cambie las unidades de la gravedad. Ahora dice, la suma al momento es igual a 0, corresponde a la primera condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, A y B, la segunda ley de Newton, o ninguna. La pregunta 104, la suma de los momentos es igual a 0, corresponde a la primera ley de condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, A y B, la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan de estas condiciones? Sí, so. Es el inciso B. El inciso B, ¿no? La primera condición que nos decía que las sumatorias de las fuerzas tienen que dar igual a 0. En todas las direcciones, en todos los sentidos no tienen que dar igual a 0. Y la segunda condición no tiene que ser las sumatorias de los momentos tienen que dar igual a 0. No se olviden. Para las condiciones de equilibrio, estas son las condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Esto es las leyes de Newton. Eso es todo lo que veríamos en el banco de preguntas. ¿Tienen dudas? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Cómo lo ven? Dependiendo, si se pone a aplicar cómo sacar la fórmula de comienzo a final, me chipo, pero si me da la fórmula se lo hago. Por dos. Como les decía, ¿qué va a pasar? Aprenderse todas las fórmulas es complicado, ¿no? Hay un montón de fórmulas. Lo que ustedes tienen que a veces entender es el fenómeno que está ocurriendo.
yo tengo un cuerpo que es homogéneo, que me está diciendo que es igual, en toda la forma es igual. Entonces yo puedo decir que todo esto, su peso, está aquí. ¿Dónde? En el centro de mi figura. En la mitad de su altura, en la mitad de su longitud, ¿no? En la mitad de su longitud. Ahora, si todas mis fuerzas tiran para abajo, estas son mis fuerzas, todas mis reacciones tienen que ser de sentido contrario. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. ¿Qué pasa si las fuerzas son mayores? Este objeto, en vez de estar quieto, va a tender a moverse, ¿no? Hacia esa dirección. Para el tema de la estática. Entonces, tienen que ser iguales estas dos, las fuerzas y las reacciones. Las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción. Tienen que ser iguales. Si yo tengo una fuerza en este sentido, una fuerza de acción, tengo que en la misma dirección encontrar una fuerza de reacción. En la misma dirección, el mismo tamaño de módulo, pero en sentido contrario. Entonces, de ahí van ustedes sacando las fórmulas para todo lo que necesitan encontrar, digamos, ¿no? No se complican a veces con memorizarse toda la fórmula. Lo que se tienen que memorizar, sí, son los conceptos básicos. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en los otros temas. Y prácticamente nacen de 2, 3 fórmulas y de ahí se comienzan a despejar todo lo demás. Hagamos entonces el cuestionario. ¿Lo están viendo el cuestionario? Sí. Dice, un sistema se encuentra en equilibrio cuando el coeficiente de fricción es igual a 1, se conserva su estado de inercia, su velocidad es 0, su centro de masa es 0 o ninguno. ¿Cuándo dije? Tu velocidad ¿Cuándo? es cero. Su velocidad es 0. No, dijimos que un, es- eh, un sistema en equilibrio es cuando su estado de inercia se conserva, ¿no? Cuando estoy quieto, cuando estoy estático, tengo que quedarme estático, pero si estoy en movimiento, distinto de 0, me tengo que conservar en movimiento. Ese es un sistema en equilibrio. Ahora, un sistema en equilibrio estático sí tiene que ser su velocidad igual a 0. Y esta pregunta hace referencia a eso. Cuando Entonces, es el inciso B. Cuando, ah, ya. cuando conserva su estado de inercia. Cuando se conserva el estado de inercia, es un sistema equilibrado. Cuando conserva su estado de inercia y su velocidad es 0, es un sistema en equilibrio estático, ¿no? Vamos a ponerle sistema en equilibrio estático, su velocidad igual a 0, ¿no? Su inercia igual a 0. Ahora un sistema equilibrado dinámico puede ser cuando su velocidad sea distinta de 0 y su inercia sea distinta de 0, ¿no? Pero en este caso, los dos son son sistemas en equilibrio. Los dos pertenecen al sistema en equilibrio.
Dice, el enunciado que dice, a toda acción existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, pertenece a la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la ley de conservación de inercia, o a La todas las tercera ley. La, Tercera. la tercera ley, ¿no? La tercera ley. El esfuerzo aplicado por un radio de diferencia a un punto de giro se considera como torque o momento, peso, fuerza, energía o ninguno. Yo tengo un radio, ¿no? Este es mi punto de giro, y me dice el esfuerzo, o sea que hay la aplicación de una fuerza. A esto, ¿cómo lo llamo? Tuerca. Torque, ¿no? Torque o momento. Esto me va a generar este movimiento, y este movimiento yo lo llamo momento o torque. Están viendo que pueden haber preguntas que son muy similares, pero que están planteadas de diferentes formas, ¿no? Dice una bola de masa de 5 kilogramos, cuelga de una cuerda, calcule la tensión de la cuerda, si se aplica dos fuerzas en el eje horizontal de igual magnitud, pero en sentido contrario, F1 igual a 8 newton y F2 igual a 8 newton. La gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Qué inciso es? Hagamos el dibujito. Dice que hay una bola que pesa, cuya masa, lo vamos a poner como M minúscula, es de 5 kilogramos. Esta cuelga de una cuerda. Está colgada de una cuerda. Calcule la tensión de la cuerda. Nos pide calcular T, ¿no? Ahora, dice, si se aplica dos fuerzas horizontales, yo a esta cuerda le estoy aplicando fuerzas horizontales en este lado, dice de la misma magnitud, pero de sentido contrario, y otra fuerza de este otro lado. Esto va a ser F1 y esto es F2, ¿no? Dice calcular T. ¿Se acuerdan? Esto podemos hacerlo en eje cartesiano. Este de acá va a ser P, este de acá va a ser T, este es F1 y esto es F2. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? F1 y F2. 0 va a ser F1 positivo, F1. Ahora en negativo, F2. Este F1 y F2 son del mismo módulo, entonces 0 va a ser igual a 0. No me afecta en nada las dos fuerzas que apliqué. Ahora las sumatorias de las fuerzas en Y tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? 0 va a ser, el peso va a ser positivo y la tensión va a ser negativa, menos T. Entonces yo puedo decir que T va a ser igual al peso. ¿El peso cuál es? La masa por la gravedad. El peso es igual a 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos da
50 newton. Entonces, T nos da que 50 newton. ¿Lo vieron? Parecía un enunciado complicado, pero si ustedes grafican, pueden a veces darse cuenta de datos que no van a ser relevantes y cómo es el comportamiento de esto. ¿Me entendieron, jóvenes? Más o menos. La 53, ¿cuál era? Era el inciso A, torque. La 55 dice un puente construido uniformemente con masa de 3 por 10 a la 3 kilogramos y 100 metros de largo. Está apoyado sobre 3 pilares. Encuentre la reacción de A, B y C si la gravedad es de 10 metros sobre segundo. Yo tengo un puente cuya longitud me dice que es 100 metros, ¿no? Esa es la longitud de mi puente. Pero el peso de mi puente, que va a ir en el centro, va a ser 3 por 10 a la 3 kilogramos, ¿no? Yo puedo decir que el peso del puente va a ser la masa por la gravedad. El peso del puente va a ser 30 por 10. Vamos a decir 3 por 10 a la 4 newton, ¿no? Para mantener esto. 3 por 10 a la 3 kilogramos por 10 metros sobre segundo. Este 10 con este 10 se van a sumar los exponentes y quedaría 4. Ahora esto me están diciendo que hay 3 pilares. 3 pilares que forman un forma. Entonces yo voy a tener que este es A, este es B y este es C. Esto va a ser R en A, R en B y R en C. Yo digo, como es uniforme el puente, las cargas se tienen que distribuir uniformemente para los 3. Entonces, RA va a ser igual a RB y tiene que ser igual a RC, ¿no? Yo puedo decir que toda la sumatoria de las fuerzas en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que dar igual a 0. ¿Qué fuerzas son? Positivo, el peso del puente, menos RA, menos RB, menos RC. Dijimos que eran iguales, base 0, no el puente, menos 3 veces RA. Entonces yo puedo decir que RA va a ser el peso sobre 3. Esto me quedaría 3 por 10 a la 4 newton sobre 3, tan, queda RA
igual a 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4 newton, ¿cuánto es? 10.000. 10.000 newton, ¿no? 10.000 newton. RA, RB y RC son iguales. 10.000 newton. RA, RB y RC. El inciso B. De jóvenes, no se compliquen. No es nada complicado. El día de mañana terminamos el cuestionario. Vemos algunos otros ejemplos para terminar con este tema. ¿Listos, jóvenes? Entendido. Entendido, hijo. Nos quedamos hasta aquí. Que tengan buena tarde. Estudien.